Lo que estoy haciendo ahora y desde hace ya un tiempo tiene que ver con, o sea, un trabajo que no está definido por el medio. Hago cosas que pueden ser muy distintas en cuanto a materiales y al medio con que trabajo, pero que sí tienen que ver em, con hacer un cruce entre ciertas ideas o formas que pertenecen a un lenguaje de la abstracción, de la geometría, un lenguaje que tiene que ver más con ideas que con cosas concretas, pero cruzar eso con materiales o situaciones visuales muy concretas, ¿no? O sea, me interesa encontrar como en el cotidiano situaciones donde aparece ciertas configuraciones que aluden a este otro mundo, a este mundo como de ideas, ¿no? Pero eso visto desde la perspectiva de lo concreto y cotidiano. Sólidos platónicos eh, parte de estos volúmenes que son los sólidos platónicos, que son 5 figuras geométricas, volúmenes geométricos, que los define Platón en el Timeo por primera vez. Pero lo que me interesó de esas figuras es que son figuras completamente regulares, o sea, son figuras en que todas las caras son iguales, todos los ángulos son iguales, todos los vértices tienen la misma medida, y son solo 5, o sea, son las únicas 5 figuras que es posible construir y que tengan todas sus propiedades iguales. Entonces me interesó combinar estas figuras que son como perfectas o ideales desde ese punto de vista en que todas sus propiedades son iguales, combinarlo con una materialidad que fuera muy concreta y que hiciera referencia a otro tipo de contexto cotidiano. Entonces las construí con una estructura de madera y un tejido de totora, que es como el tejido que se usa para hacer pisos y sillas, que es muy artesanal y muy barato, y una materialidad muy como orgánica y con cierta tosquedad también. Entonces las caras están tejidas con totora y los volúmenes entonces hacen ese cruce, o esa es la idea que me interesó, ¿no? Cruzar esta cosa como ideal con esta situación concreta y que alude como a cierta como economía cotidiana, ¿no? De materiales y de usos del tejido. Y una artesanía también manual, que por lo tanto implica un grado de imperfección que siempre va a estar presente. Junto con la totora, que es uno de los, que es como la materialidad principal, están al hacer ese tejido, tal como pasa con los pisos, ¿no? Con los pisos de totora, las esquinas quedan descubiertas, ¿no? Porque ahí no pasa la paja, entonces ahí se ve la estructura de madera. Y esas esquinas yo las pinté de colores. Entonces, cada esquina, bueno, cada cara tiene entre 3 y 5 esquinas, dependiendo si es un triángulo, un cuadrado, un pentágono. Y cada esquina está pintada de un color distinto. Entonces, al armar los volúmenes, juntando las caras, se producen encuentros de colores, combinaciones de colores entre el color de una esquina y el de otra. Entonces me interesaba también introducir ahí un elemento aleatorio, ¿no? Porque cada vez que se arman y se vuelven a desarmar estos volúmenes, porque son desarmables, se arman distintas combinaciones de colores. Los colores, la única condición que tenían cuando los pinté es que fueran todos distintos. Entonces siempre esas combinaciones son diferentes y introduce entonces este elemento de azar en una configuración que no tiene nada de azaroso porque, como te decía, es completamente irregular, simétrico, estable. Entonces también como jugar un poco con este otro elemento que rompe un poco lo predecible de estas figuras, ¿no? que nada puede variar, el color sí varía. Lo que pasó que fue interesante es que si tú piensas en una silla o un piso, que es donde se usa este tejido normalmente, siempre son cuadrados. Entonces, en el cubo, que tiene caras cuadradas, el artesano que hizo el tejido, porque no lo hice yo, porque es algo que igual requiere cierta destreza y conocimiento específico, no tuvo ni un problema con el cubo y con las caras cuadradas, pero cuando tuvo que tejer un triángulo o un pentágono, eso le planteó problemas, pues desafíos, cosas que tuvimos que empezar a resolver juntos. Y eso fue interesante porque desde la misma lógica del tejido, que es una lógica que funciona en base al cuadrado, o sea, una lógica ortogonal de cruce de fibras en ángulo recto, hubo que empezar a torcer esa lógica y adaptarla a estos otros ángulos y figuras. Entonces surgieron como otras configuraciones a partir de la solución de ese problema, ¿no? Entonces la forma como se resuelve el tejido tiene que ver con una solución a ese problema. Y eso me pareció interesante porque es como
se suma a la geometría de la figura total, se suma esta otra geometría que es la geometría interna de cómo se teje, que también genera una regularidad y una geometría interna, ¿no? Y que responde a esa forma eh, inusual, digamos, que tuvo que haber ahí un trabajo de calce, ¿no? Entre estas dos cosas. La curatoría del SEAC, esa exposición que se llamó La Oscura Vida Radiante, buscaba un poco trasladar lo que son mis propios intereses como artista a un contexto más amplio. Entonces, a partir de mi interés por la abstracción como lenguaje, quise convocar a otros artistas que también trabajaran en esa línea y en medios muy distintos. Pero lo que me interesaba sobre todo era poder proponer o mostrar la abstracción como una posibilidad de construir un lenguaje que, por el hecho de no reproducir figuras que existen en el mundo, sino que ser creado por el artista, tiene como ya una dimensión que es muy personal, ¿no? Que es una creación puramente mental del artista. Entonces eso me parece una posibilidad interesante, ¿no? De pensar cómo un artista genera un lenguaje que no es deudor, o por lo menos no tan directamente deudor de la realidad, sino que responde más como a un paisaje mental, por decirlo de alguna manera. Entonces, por un lado me interesaba explorar eso y cómo distintos artistas lo resuelven de maneras muy distintas, ¿no? Tienen como acercamientos a esta construcción de un lenguaje, de un imaginario visual muy distinto, algunos mucho más racionalistas, matemáticos, geométricos, otros más emocionales o más viscerales, como quieras llamarlo. Algunos desde la pintura, desde el dibujo, otros desde el video, desde la instalación. Entonces, era una multiplicidad muy grande de formas de entender esta construcción de un imaginario visual personal desde esa construcción mental. Bueno, yo creo que son cosas que las dos se alimentan una a la otra. O sea, a mí me parece fundamental que un profesor de un taller de arte en una escuela tiene que ser un artista, ¿no? Independientemente que sea bueno, malo, que sea famoso, no sea famoso, pero sí tiene que tener una práctica como viva de taller. Y eso significa un proceso en el que uno está como artista buscando, descubriendo, equivocándose, experimentando, que es lo mismo que hacen los alumnos también. Entonces creo que es muy importante que esos sean procesos paralelos, que lo que uno hace como artista sea como un eco, una reverberación de lo mismo que están haciendo los alumnos en su nivel y con sus capacidades, ¿no? Y en ese sentido, más que pensar que lo que yo hago o mi trabajo puede tener una influencia directa sobre los alumnos y que hagan trabajos como parecidos a los míos, que no me parece que es algo muy equivocado, sí me parece que el vínculo está por ese lado, ¿no? Por sentir que en el fondo lo que yo hago y lo que ellos hacen es parte de lo mismo, es un proceso parecido. Y en ese sentido también lo que pasa con los alumnos a mí me retroalimenta como artista, porque las preguntas que ellos se hacen o las preguntas que surgen en las conversaciones de taller son muchas veces las mismas preguntas que yo me hago también como artista. Entonces creo que eso es un proceso que tiene que ir así muy, muy entrelazado, y en ese sentido hacer clase para mí no es un cacho, una obligación, sino que realmente es algo que siento que como artista me alimenta. Ahora estoy preparando un trabajo para una exposición, pero que es un video. O sea, creo que trabaja desde otro lugar, pero trabaja con ideas parecidas. Ideas parecidas en el sentido de hacer este vínculo entre algo muy abstracto o una idea que puede parecer muy metafísica quizá, y algo muy concreto, ¿no? Entonces en el video que estoy haciendo trato de juntar un poco también algo parecido, pero por supuesto que desde otro lado, porque ya no tiene que ver con la geometría ni con la escultura, sino que tiene más bien que ver con el sonido. O sea, es un video en que agarro como pedazos o frases de canciones populares. O sea, también está ese vínculo con lo popular y con lo cotidiano, pero frases que al extraerlas dan cuenta de este como anhelo de acceder a algo, no sé, superior. Entonces, eso, en eso estoy.